Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a un programa más de nuestro Instituto de Desarrollo de Iglesias. Amén. Estamos en el programa Mejores Iglesias para nuestro distrito, el Distrito Pacífico Sur de las Asambleas de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante, seguimiento al primero que hicimos en el tema de evangelismo, porque después del evangelismo lo más importante es un buen discipulado. Así es. Así que tenemos aquí, hermano José Raúl Galvis, quien juntos vamos a estar compartiendo este tema, proceso de discipulado. Así es. Gracias, Pastor William. Dios les bendiga a cada uno de los que está conectados, a los que han venido en los procesos y desarrollando y aplicando cada una de estas herramientas en la iglesia. Bienvenidos a esta nueva sesión, proceso del discipulado. Y me encanta, Pastor William, desde el principio que la palabra habla de proceso. Claro, sí. Y estamos hablando de algo que toma tiempo. Ajá. El discipulado en la vida de un creyente es un proceso que toma tiempo y que lleva varios pasos. Y de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora. Y sobre todo, recordar cuál fue el modelo que utilizó el Señor Jesús para convertir a sus seguidores en discípulos. Primero eran seguidores, sígueme. Y lo fue llevando de menos a más, apretando el compromiso. Es bien interesante que Jesús desde el principio no les dijo, vengan y mueran conmigo, sino que le dijo, vengan y síganme. Y van llevando ese proceso y lo lleva de vengan y vean, que fue el primer encuentro, y luego apretando el compromiso lo lleva a vengan y mueran. Fue diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que hacer esto. Si alguno tiene que ser mi discípulo, tiene que hacer esto otro. Y es un apretar el compromiso a medida que se va avanzando. Y para eso se requiere definitivamente etapas de crecimiento y entender cuáles son esos niveles en el crecimiento para poder ir desarrollando. Excelente. Ahora, es importante comenzar con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 28, 19, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones. Esto lo conocemos como la Gran Comisión. Y de ahí parte el porqué de la existencia misma de la iglesia. ¿En qué debemos estar ocupados? Claramente en hacer discípulos. Me encanta esto porque lo conocemos con la Gran Comisión. Y tengo un pastor amigo, el pastor Quevedo, dice, esta es la gran omisión. Porque poco se hace. Poco se hace, ¿verdad? Sí. A veces nos sentimos tan cómodos y contentos porque decimos, salimos a evangelizar, gloria a Dios. Pero ¿cuál es la tarea? ¿Salir a evangelizar? ¿O salir a evangelizar es una primera etapa para hacer discípulos? Creo que es la segunda, ¿verdad? Y ese hagan discípulos sigue siendo la tarea fundamental y hacia donde Dios quiere que vayamos. Pero, ¿habrá algún otro texto que nos ubica más, Pastor William, acerca de cómo hacer discípulos y cuál es la tarea? Bueno, hay que ir ahora a las epístolas del apóstol Pablo, que fue un hombre que se dedicó a discipular a aquellos que él ganó para Cristo. En el video anterior hablábamos de procesos de evangelismo, cómo evangelizar a los inconversos. Entonces, pero el inconverso se le proclama el evangelio, viene a Cristo, ese es el evangelismo, pero ahora hay que discipularlo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13, un versículo muy importante para la iglesia, dice así, y esto es de la versión NTV, ellos tienen la responsabilidad, y se refiere a los pastores, a los apóstoles, maestros, profetas, y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y esto me lleva entonces a poder entender o quizás responder, ¿qué es un discípulo? Quizás hay confusión a veces hoy en qué es un verdadero discípulo de Cristo. Yo creería que sí, pastor, porque con el pasar de los años nos hemos conformado con que la gente asista a la iglesia y en vez de haber hecho discípulos hemos hecho audiencia, ¿verdad? Gente que viene cada domingo, nos da like al culto, chévere, me siento bien, pero no estoy siendo procesado
por ese creer en Cristo, vivir como Cristo, seguir a Cristo, y entender cuál es lo que Dios está trabajando para nosotros. Sí, así que, Yo creo que pudiéramos hacer una definición de discipulado para partir de allí. Y no sé qué tienes tú frente a eso. ¿Cómo bueno, pudiéramos definirlo? basada en el texto, creo que la definición más acertada, más concreta, es llevar a la gente a la madurez espiritual, Oh, me encanta. lo cual se puede describir como llegar a ser como Cristo. Y él dice acá, en otra versión dice al varón perfecto, pero aquí dice a la medida de De la plenitud de ¿quién? De Cristo. Está hablando de madurez, ¿verdad? Espiritual. Ahora, si eso es, y estoy de acuerdo con lo que están mencionando, Pastor, ¿hasta dónde nos hemos quedado cortos en nuestras iglesias y por eso no crecemos en el desarrollo de discípulos, en que nos sentimos felices con que alguien vino a culto? Aleluya, ya Sí, vino a culto. sí. Y luego de que vino a culto, pues invitarlo para que venga al otro culto. Y tal vez alguien se pegue y venga a los cultos. Y tal vez la palabra le diga algo cada domingo y le ayude un poco a crecer en su fe. Pero intencionalmente no hay un proceso de crecimiento. Y aquí indudablemente el texto está hablando de crecimiento, de llevar a la madurez, de ser más como Cristo. Y eso requiere intencionalidad. Eso no puede ser pues así natural, orgánico, Sí. crece como pueda, ¿no? Debe No. haber una intencionalidad, dónde comienzo y dónde termino. Aquí dice, comienzo cuando me acerco a Cristo, pero debo llegar a la estatura de ese varón perfecto, que es una completa obra de madurez hecha por el Señor en nuestra vida. Sí, la meta entonces del discípulo es desarrollarse a ser como Cristo. Y la meta de la iglesia entonces es tener un proceso, un sistema en el cual cada creyente que viene a Cristo puede avanzar en su madurez espiritual. Y esto es bien importante porque acaba de mencionar algo. A veces la meta de la iglesia es llenar las sillas. O tener una clase con ellos, pues, se está ¿Verdad? llenando. La primera es llenar la silla Ajá. y después, bueno, vamos a ver si alguna clase. Yo he sido pastor como tú, Raúl, por más de 26 años ya hoy y me he sorprendido que a veces cuando recibimos gente que viene de otras congregaciones, una de las primeras cosas que me dicen, yo no creo haber sido discipulado. Y pueden tener años en la vida Claro, cristiana. claro, o sea, nunca he estado en un proceso donde me han llevado en paso 1, 2, 3, 4, 5 hasta decir, aquí hemos llegado a recibir y crecer a un nivel que viene a satisfacer lo que la Biblia dice, madurez espiritual. Y esto es concordante, Pastor. Fíjate, normalmente en muchas iglesias no hay una intencionalidad en lo que enseñamos desde los púlpitos. Puede ser que hoy el pastor predica de salvación, el otro domingo predica de crecimiento espiritual, madurez, pero el otro predica de ofrendas, el otro predica de la segunda venida de Cristo, y en fin. Y no hay una intencionalidad en el crecimiento de lo que estoy aportando. Por lo tanto, no hay un desarrollo integral e intencional en el proceso que estoy trabajando. Y aquí es donde púlpito y enseñanza particular para ese proceso deben ir de la mano para que haya un desarrollo intencional del creyente. Así es, así es. Ahora, ¿cuáles serían estos pasos para este proceso de crecimiento espiritual? Lo que perseguimos es el proceso de crecimiento, o el objetivo, podemos decir, lo que buscamos es madurez. Buscamos madurez. Entonces, ¿cómo hacemos ¿Cómo llegar lo a una hacemos? persona que recién llegó con todos sus problemas, con todo yo digo, con todo el alboroto que trae de su vida pasada, con todo el enredo de los pecados de la vida sin Cristo? ¿Y cómo llevo a esa persona de allí a ser como Cristo? Eso me encanta. Y yo creo que pudiéramos hablar un primer paso, llegar a la persona a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues lo primero es presentarle a Cristo, así que es conocer a Cristo. Si una persona llega a la iglesia y viene 20 años, pero no ha tenido una experiencia personal con Cristo, difícilmente va a comenzar su desarrollo de crecimiento. Y probable quiera seguir a Cristo, pero no sabe cómo. Por lo tanto, en esa primera etapa,
es hacernos miembros de la familia de Cristo. No necesariamente de nuestra iglesia. Nos encantaría que te quedes en nuestra iglesia, Sí. ¿verdad? Pero más allá de que te quedes en nuestra iglesia, es que te quedes en el reino, que hagas parte del reino. Y para eso necesitas entender el evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? ¿Qué es lo que Cristo ha dicho acerca? ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué su obra salvífica en la cruz nos conecta nuevamente con el Padre? Y eso habla de experimentar el poder del evangelio. Creo que es una primera etapa. Porque si no hay una primera etapa, esa de conocer a Cristo y ponerlo como fundamento de nuestra vida, todo lo demás queda en torno a una liturgia. Voy a culto, ¿verdad? Canto, doy ofrenda, levanto las manos, pero no estoy entendiendo cuál es la obra de Cristo en mi vida y cómo puedo permitir que Cristo me transforme y que yo responda con madurez espiritual a las cosas que me ocurren cada día. Esa sería la primera etapa, conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Entonces, en resumen, conocer a Cristo es el primer paso que lleva a la gente a experimentar el poder del Evangelio en su vida, ese poder transformador, a entender el mensaje del Evangelio y usualmente termina con el compromiso del bautismo en aguas, lo cual le da como ese sentido de pertenencia. Ahora soy miembro de este cuerpo, Así es. el cuerpo de Cristo. El paso 2, ¿cuál sería? Bueno, una vez que ahora soy miembro de la familia de Dios por la membresía, ahora me he bautizado, ahora necesito comenzar a crecer en Cristo. Ese crecimiento precisamente es la intencional hacia la madurez, desarrollar el carácter de Cristo. Y este es un tema bien interesante que tal vez en el pasado era muy común hablar de carácter y carácter cristiano, Sí. pero con el paso de los días escasea estos temas en los púlpitos. Ya hablar de carácter cristiano se oye como que me voy a meter en la vida de la gente Sí. y que cada uno vaya entendiendo su vida como puede. Pero realmente cuando hablo del carácter cristiano estoy hablando de adoptar la cosmovisión del reino de Dios. ¿Quién soy en Cristo? Afirmar esa identidad de Cristo en mi vida y comenzar a ser más como Cristo. Y carácter tiene que ver, alguien lo definía, la hemos visto esa definición un montón de veces, ¿verdad? Es lo que soy cuando nadie me ve, cuando nadie me estoy viendo. Ahí es donde salen aquellas cosas que tal vez debo traer a los pies de Cristo y decir, esto no te agrada a ti. Sí, sí, sí. Escuché y tengo esta definición de discipulado. Me encanta. Dice, es el proceso por el que debe pasar el creyente. O sea, hay que hacer diferencia entre creyente y discípulo. Completamente. El creyente es el que cree. Y de la iglesia tenemos muchos creyentes. Y hasta simpatizantes, todavía no son tan creyentes. Dudan. Algún Tomás por ahí, ¿verdad? Pero dice, ese es el proceso que llevo al creyente para ser un discípulo, dice, a través de ser equipado y alcanzar la madurez espiritual. Esta es la parte que me encanta. Adoptando los pensamientos, carácter y conducta de Cristo. 3 cosas importantes Wow. de un discípulo. Un discípulo piensa como Jesús, carácter vive como Jesús y conducta, hermano, es como Jesús. Actúa Es como pensamiento, Jesús, es el ser y hacer como Jesús. De tal manera que un discípulo, el deseo es ser como su maestro en pensamiento y en conducta, para hacer la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. O sea, al final tiene un propósito, y esto me lleva al punto número 3, el tercer paso. Correcto. En este proceso. O sea, experimento la transformación del Evangelio, empiezo un proceso de transformación que me va madurando. Es tan lindo ver este proceso en tanta gente donde no queda ni sombra de lo que antes eran, y ahora uno mira a Cristo en la persona, piensan como Cristo, viven como Cristo, se conducen en su vida como Cristo, pero dice que eso tiene un propósito. Ahora empieza otra tercera etapa en ese proceso. ¿Cuál es? Me encanta. Y es la etapa de comprometer mi vida a Cristo. Y esto le llamamos adoración, ¿verdad? Hasta el momento me había hecho miembro, comienzo a crecer, es en el desarrollo. Para eso es desarrollar hábitos espirituales en esa etapa que estábamos anteriormente hablando del crecimiento espiritual. La evidencia son mis nuevos hábitos, ¿verdad?
tengo el hábito de la oración, de la lectura de la palabra, de la vida devocional, del ofrendar. Esos hábitos ya se hacen parte del cristiano y luego ahora comprometo mi vida en la adoración. Y es cuando uso mi vida y todo lo que Dios me ha dado para honrarlo. Entiendo que lo que hago agrada a Dios. Sí. Y por eso mis pensamientos van en torno a eso. Como lo dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que dice claramente que entendamos cuál es nuestro culto, nuestra verdadera forma de adorarlo. Y por eso dice, si quieres adorarlo, tienes que transformar tu manera de pensar. No te amoldes a este mundo, sino transfórmate entendiendo la nueva vida en Cristo. Y es lo que desarrolla ese compromiso a la adoración verdadera. Y aquí hay tres, siempre nos gusta aliterar para poder enseñar mejor, ¿verdad? Aquí en la vida de adoración, básicamente tiene que ver con las 3D. Que yo tenga esa devoción, que yo tenga esa disposición al servicio y que yo pueda dar mi donación. Yo estoy siendo devoto, es decir, una vida espiritual devocional verdadera. Sí. Luego tengo esa, no solo me quedo en la devoción, sino que desarrollo disposición. Tú sabes que como pastores nos ha pasado más de una vez. Sí. Gente que dice, pastor, yo quiero servir. Ok, mira que hay esta área para servir. Ay, pastor, pero es que no tengo tiempo. Entonces, ¿estoy dispuesto? Sí, pero no estoy disponible. Entonces no estoy entendiendo que debo para Dios ser disponible y ser dispuesto. Y finalmente entregar hasta mi billetera, porque es cuando le digo a Dios, tú eres el dueño de todo y yo te doy mi vida y eso incluye mis finanzas, le doy a Dios. Entonces la donación, disposición y devoción hacen parte de este compromiso de la vida en Cristo. Sí, y se resume en mi adoración al Señor. Yo creo que parte del crecimiento espiritual de una persona es poder saber adorar a Dios, y adorar es más que solo el canto. A veces solo pensamos que cantar es adorar, pero no, es más que eso, es mi estilo de vida, como una manera de adorar a Dios continuamente, pero que la adoración es parte de ese desarrollo, porque cuando no teníamos a Cristo no adorábamos a Dios, ni sabíamos, no conectábamos con el cielo, pero ahora conectamos con Dios de una manera muy personal. Número 4, leo aquí compartir a Cristo, y esto tiene que ver con un discípulo en su crecimiento está comprometido con la misión de Cristo. Con hacer más discípulos. Multiplicarse. Claro que sí. Mira, este es uno de los problemas. Cuando no hay un proceso de formación del discipulado, no ponemos en el chip del nuevo la necesidad de compartir de Cristo con otros. Y lo más importante es entender que un nuevo discípulo tiene mucha gente que no conoce a Cristo. Y Él es el canal. Mira, lo vemos en el texto del endemoniado gadareno. Señor, te quiero seguir, quiero irme contigo. Jesús le dice, no, quédate. ¿Y qué voy a hacer aquí? Ahora ve a los tuyos, ve a tu familia y compárteles lo que yo he hecho contigo. Sí. Es ese mismo modelo de lo que ocurrió con la samaritana, es lo mismo que ocurrió con tantos que tuvieron un encuentro verdadero con Jesús, y el siguiente efecto es ve y compárteles a otros, dile a otros lo que Cristo ha hecho contigo. Y ese compartir la misión es ese compromiso de extender el reino. De que no me voy a quedar solo, que hay un sentido de urgencia para que otros sean salvos, que otros no se pierdan, que otros reciban la buena noticia de que el amor de Dios está cubriendo sus vidas. Ayer mi hijo me preguntaba, papi, ¿cuál es realmente el mejor regalo de Dios? Porque todo el mundo habla del regalo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es? Y le pregunté yo, ¿cuál crees tú? Me dice, yo creo que es el amor. Sí. Y le dije, ¿y por qué dices eso? Me dice, porque de tal manera amó Dios, que dio. O sea que el mejor regalo es el amor que nos da a través de Cristo. Y yo, bueno, estás aprendiendo teología. Sí, ya está. Ya estás entendiendo. Desarrollando. ¿Cuál es lo básico? Y es aquí cuando la misión de Dios se encarna en mi vida y entiendo que ese regalo de Dios es su amor y tengo que hacerlo extensivo a otros. Que no es solo para, ay, Dios me ama a mí solo. No. El amor de Dios es para todos y es el mejor regalo de Dios. Y el discípulo que entiende el compromiso con hacer la gran comisión,
es un discípulo que camina en libertad para llevar el mensaje de Dios a otros. Y yo creo algo, que una persona no ha llegado a ser un discípulo completo de Jesucristo hasta que se haya multiplicado. Y lastimosamente hay mucha gente que ya tiene muchos años en el Evangelio y todavía no han ganado a una persona para Cristo y la han discipulado en este proceso. Y veo yo que la comisión de Jesucristo de ir y hacer discípulos es tanto general para toda la iglesia como individual para cada discípulo a Así es. multiplicarse y compartir a Cristo y discipular a otros, que eso significa la extensión del reino. La iglesia lo ha hecho por 2000 años y por eso la iglesia ha crecido en todos los rincones del mundo y la iglesia debe continuar haciéndolo con este compromiso. Y el final y el quinto es consagrar mi servicio a Cristo, el servicio. Esta es la última parte bien importante, ¿verdad? Mucha gente, en una oportunidad una hermana me dijo, pastor, yo llevo 5 años orando para que Dios me muestre dónde es que debo servirle, cuál es mi ministerio. Y le dije, bueno, realmente no tenías que ayunar, tenías que preguntarle a tu pastor. Me quedé mirando así, ¿por qué? Dice, porque en la iglesia hay un montón de Lugares. espacios donde tú puedes usar tus dones para servir a los demás. Y me dice, no, yo estoy hablando de mi ministerio. Y le digo, ese es ministrar. Mostrar el amor de Dios a otros a través de mis dones. Usar los dones que Dios me ha dado para edificar la iglesia. Algunos tienen, bueno, cuando hablamos de esto, todos están pensando en los dones ministeriales, ¿verdad? En los dones que se ven desde el altar. La predicación, la evangelización, el ser maestro, ser apóstol, incluso en el buen sentido, en ese apostolado que hoy llamamos misionero, ir a abrir el mensaje del Evangelio de Dios en otros lugares donde no ha sido conocido. Pero, ¿y qué de los otros dones? El don de administrar, el don de ayudar, el don de animar. Leyendo el libro de los Hechos se encuentra que uno de los dones que Pablo tenía era el don de animar a otros. Sí. Él podía estar en la cárcel, podía estar golpeado, pero siempre había un lenguaje de ánimo hacia los otros. Ese es un don. ¿Cómo puedes animar a los otros a seguir, a no detenerse? Está el don de la administración, está el don de la organización. Y cuando leemos varios textos bíblicos y puedes ponerlos juntos, hay un montón de dones que Dios está dando a la iglesia. Y no solo el don de los 5 dones ministeriales que siempre estamos hablando, ¿verdad? Hay muchos otros dones que hacen parte y se necesitan en la vida de la iglesia. Tal vez alguien tiene el don de evangelizar, el otro tiene el don de fe, el otro tiene el don de la oración. Y cada uno, lo que más me encanta de Efesios es que dice que cuando cada uno entiende su don en la iglesia y trabajan en unidad, la iglesia crece, se desarrolla y está llena de amor. Por lo tanto, un discípulo que va a la iglesia, pero no entiende cuáles son sus dones y no los pone al servicio de la iglesia, se vuelve un problema. Y la verdad es que 1 Corintios 12 dice que a cada uno le ha sido dado una gracia de parte de Dios por medio del Espíritu para bendición del cuerpo. Entonces, no hay nadie en el cuerpo de Cristo, no hay ningún discípulo que no tenga un don. ¿Ya? Y ese don, en un sentido, yo siento que se vuelve como mi deuda hacia el cuerpo. Y si yo no estoy usando ese don, entonces le estoy restando mi aportación al cuerpo de Cristo a través del don que Dios me ha dado. Y el don tiene que estar activo y tiene que estar siendo usado para la bendición del cuerpo. Sí, porque se atrofia. Si no lo usas, se atrofia. Sí. Y si eres parte del cuerpo y tú eres un miembro atrofiado, todo el cuerpo va a sentir esa debilidad que hay en esa área porque el don que tienes no lo has dado. Sí. Me recordabas cuando hablabas ahorita de Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice en la nueva traducción viviente, Dios en su finita misericordia nos ha dado a cada uno un don. Pero no solo que nos ha dado un don, sino que dice para hacer bien determinadas cosas. Lo que significa que solo tú tienes dones para hacer bien lo que tú haces. Y tal vez yo tengo cosas que hago bien, que no las hago como tú las haces. Porque fue el don que recibí. Eso no me hace mejor que tú. Eso me hace diferente. Porque tengo un uso diferente en cada una de las áreas de la vida de la iglesia. Así es. Y esto es importante. Por ahí se habla acerca de las 3 T's. Servirle al Señor con mi tiempo, con mi talento y con mi tesoro. Por decir que todos tenemos en verdad
algo que dar y contribuir al cuerpo de Cristo. Y en este proceso de discipulado, repasando una vez más para darle conclusión a este proceso y una comprensión total. El primer paso, conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Segundo paso, Crecer en Cristo. el tercero, Comprometerse a adorar a Cristo, la vida de adoración. y cuarto, compartir a Cristo. Y quinto, consagrar Consagrante al mi vida servicio. en el servicio al Señor. Ahora, como iglesia, ¿cuáles serían algunas, podríamos decir, herramientas prácticas que la iglesia normalmente puede usar y debe usar para hacer estos pasos de proceso? Ese es los procesos o estos 5 pasos son como el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Pero Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? En la Es práctica. pregunta. Entonces, probablemente un pastor debe tener una línea de formación, donde la primera línea de formación tiene que ver con todos los temas que podamos compartirle. Lo que dice Jesús es enseñándole todas estas cosas. Para nosotros que estábamos lejos de esa cultura y que no entendíamos esos principios, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es el Espíritu Santo? Nosotros para nuestra pentecostalidad que está importante el bautismo del Espíritu Santo, esa llenura. Todos esos temas básicos de quién somos, cuál es nuestra identidad como cristianos, tiene que ver con conocer a Cristo y conocer su mensaje. Pero una vez que hemos conocido a Cristo y su mensaje, debe haber una segunda línea de formación, es cómo crezco en la madurez. ¿Cómo desarrollo la madurez? A través de la lectura de la palabra, Sí. a través de dejar los pecados del pasado, a través de cortar ataduras del ayer, a través de poner la palabra en mi vida y desarrollar hábitos saludables. ¿Cuáles son los hábitos que debiera desarrollar? Esa es una línea de formación también, la segunda línea. Pero la tercera línea de formación viene cómo adorar verdaderamente, cómo desarrollar Sí. esas 3D, devoción, disposición y donación. Y luego la cuarta línea, cómo puedo compartir con otros mi fe. Fíjate que casi ya no enseñamos eso. Y tiene que haber una clase de cómo compartir a otros. No es un culto ocasional ni un curso especial de evangelización. Es parte de mi vida devocional. ¿Cómo puedo compartir mi fe con otros? Y eso necesito tener una línea de formación para eso. Y la siguiente línea obviamente ya tiene que ver con cómo descubrir mis dones y cómo ponerlos al servicio del Señor. Muy bien, entonces hay varias maneras. Lo práctico puede hacerse a través de acompañamiento personal, escuelas de discipulado, Correcto. liderazgo, grupos pequeños, series de enseñanza, como lo está mencionando, con el propósito de cambiar vidas, retiros, encuentros, seminarios. Entonces esas son las herramientas Para lograr esto, ¿verdad? para lograr lo otro. Y quizás cada iglesia encuentra y define la mejor ruta para poder lograr el objetivo, que es hacer discípulos. Bueno, pastor, esto ha estado emocionante. Yo no he estado mirando cuánto tiempo hemos gastado, pero Pero muy bien, así que estamos contentos porque creo que es importante. El enfoque comienza con la misma misión de Jesucristo, ir y hacer discípulos. Nuestro deseo como iglesia, nuestro enfoque debe ser el cumplir esta misión dada de parte de nuestro Señor, el hacer discípulos. Y esta herramienta de los procesos es sumamente importante para crear un reenfoque. ¿Algunas últimas palabras para nuestros amados hermanos? bueno, que hemos trabajado el proceso de evangelismo y si quieres que tu iglesia se desarrolle, piensa, ya instituí mi proceso de evangelismo, es decir, de manera permanente, cómo voy a ganar a personas para Cristo Jesús y una vez que las has ganado, cómo voy a desarrollar el proceso de discipulado, cómo las voy a llevar a ese conocimiento de Cristo, cómo las voy a llevar al crecimiento en su madurez, cómo voy a llevarles a ese compromiso con la vida de adoración, cómo los voy a llevar a compartir de Cristo en la misión y cómo voy a permitirles que se consagren al servicio de Dios. Esas 5 líneas de formación, puedes usar cualquier material, ¿verdad? Hay bastante material que nos pueden apoyar en esto, pero como pastor debes tener la intencionalidad de cuáles son las líneas y llevar a cada uno como cuando uno va a escuela. ¿Ya hiciste el nivel 1? Sí, ok, ahora vas al nivel 2. Sí. Y luego, ahora voy al nivel 3. Y a medida que van pasando los niveles, se van abriendo los espacios de servicio, formación y desarrollo de cada uno de los discípulos de la iglesia. Amén, muy bien. Así que gracias, amados hermanos, y que Dios les bendiga de una manera muy especial. Hasta la próxima lección. Bendiciones.